Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy tenemos el estudio del segundo departamento del santuario terrenal, es decir, del lugar santísimo, por lo que nuestra lección llevará por título El lugar santísimo. El lugar santísimo era aquella segunda sección del santuario donde estaban alojadas las dos tablas de piedra de la santa ley de Dios, las cuales estaban puestas dentro de una gran urna o cofre de oro llamado Arca del Pacto o del Testimonio. Estas dos tablas de piedra habían sido elaboradas por Dios mismo y estaban escritas por ambos lados con la propia escritura de Dios. El lugar santísimo era un lugar muy sagrado, ya que aquí se encontraba manifestada la presencia de Dios expresada en aquella luz o resplandor que emanaba de sobre el propiciatorio. Aquí solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año, para efectuar la obra de limpieza o purificación del santuario, obra que ilustra la necesidad que tenemos de quitar el pecado de nuestras vidas. Sin más, pasemos a desarrollar esta interesante lección. Como introducción a nuestro estudio, tenemos un interesante comentario de Ellen White, la mensajera del Señor, en donde ella nos dice que era en el lugar santísimo desde donde Dios se manifestaba a Moisés, o más concretamente, desde el propiciatorio Dios hablaba a Moisés, pues el lugar santísimo era una alusión al cielo mismo, con sus objetos de oro, sus hermosas cortinas bordadas con ángeles de oro y plata, y la santa ley debajo del propiciatorio. Todo esto nos ilustraba que desde allí Dios ministraba junto a los ángeles en favor de la humanidad. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de esta ilustrativa y reveladora lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Velo entre los lugares santo y santísimo. Pregunta número 1. ¿Qué separó el lugar santo del santísimo? ¿Qué representa según la carta a los hebreos? ¿Y qué sucedió con esta separación cuando el Señor Jesús murió? Bien, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un grande y hermoso velo, o cortina situada en el interior del santuario, la cual colgaba de 4 columnas revestidas de oro. Este hermoso velo, que dividía el santuario en 2 secciones, daba a su vez acceso al lugar santísimo, un lugar sumamente sagrado, en donde se encontraba el arca del testimonio, una gran urna de oro, de cuya tapa o cornisa emanaba una gran luz o resplandor que simbolizaba la presencia de Dios, y al cual el sumo sacerdote solamente podía ingresar solo una vez al año. Este velo estaba bellamente confeccionado con hilos de color azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y decorado con hermosos querubines de oro y plata, y palmeras. Así está descrito en Éxodo 26, versos del 31 al 33, que nos dicen: Y harás también un velo de azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Será hecho de obra de arte con querubines, y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles también de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Bueno, tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué representa según la carta a los hebreos? ¿Y qué sucedió con esta separación cuando el Señor Jesús murió? Bien, de acuerdo a la carta a los hebreos, esta gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo significaba en realidad el camino que debemos seguir hacia el lugar santísimo, un camino que nos ha preparado el Señor Jesús con su sangre derramada en la cruz. Así lo vemos escrito en Hebreos 10, versos 19 y 20, que nos dicen: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. Pues la obra que Jesús desarrolló en la tierra, a través de una vida de santidad, sacrificio y muerte en la cruz, nos abrió el acceso al cielo, apreciados hermanos. Nos abrió el acceso al reino eterno de Dios, pues por su sangre nosotros podemos acceder otra vez al reino de Dios. Ahora, respecto a lo que sucedió con este velo en el día de la crucifixión y muerte del Señor, sabemos que según el relato de los evangelios,
En aquel día, en el momento de la muerte del Señor Jesús en la cruz, se produjo un gran terremoto en Jerusalén, terremoto que partió las piedras de la ciudad y que también rompió este gran velo que hacía separación entre el lugar santo y santísimo, dejando de esta manera ver la segunda sección del santuario, la cual no estaba permitida ver sino solamente al sumo sacerdote por ser un lugar sumamente sagrado. Este fue un hecho sumamente capital, que simbolizaba el fin de todo el sistema de sacrificios judío, quedando desde ese momento sin valor todas las actividades sacerdotales que se hacían en el templo de Jerusalén. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Cómo se diseñó y con qué se superpuso? Bien, de acuerdo a la descripción que nos da Éxodo 26:33, en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto o del testimonio, el cual era un objeto similar a un cofre o una urna, la cual estaba hecha de madera de acacia y recubierta en su totalidad con oro. Se llamaba arca del pacto o del testimonio, pues en su interior se encontraban las dos tablas de la ley, tablas que habían sido escritas con el mismo dedo de Dios, y de allí el nombre arca del pacto, pues la ley que contenía era la base del pacto de Dios con Israel. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo se diseñó y con qué se superpuso? Bien, fue el mismo Señor quien explicó a Moisés cómo sería construida el arca del pacto o del testimonio, y de acuerdo a Éxodo 25, versos del 10 al 11, esta debería ser hecha de madera de acacia, al igual que habían sido hechas la mesa de los panes, las columnas del santuario o el mismo altar del incienso. El arca estaría cubierta en su totalidad de oro y se debía colocar en su parte superior una cornisa o tapa, la cual también sería hecha de oro. Las medidas con que se diseñó el arca del pacto eran las siguientes: de 2,5 codos su longitud, de 1,5 codos su anchura y también de 1,5 codos su altura, lo cual en nuestros términos sería de 1,25 m de largo, de 75 centímetros de ancho y también de unos 75 centímetros de altura. Asimismo, se sobrepuso en su parte superior una cornisa o tapa, la cual se llamaría propiciatorio. De manera complementaria, Ellen White nos dice que más allá del velo o la cortina interior estaba el lugar santísimo, centro del servicio de expiación e intercesión, y constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra de la Santa Ley, las cuales Dios había escrito con su mismo dedo. Por consiguiente, se lo llamaba Arca del Testamento de Dios o de la Alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Así está escrito en la página 316 y 317 del libro Patriarcas y Profetas. Bueno, dicho esto, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué instruyó Dios a los líderes de Israel que colocaran dentro del arca del pacto y después de 5 siglos, en el momento de la dedicación del templo, qué estaba aún dentro del arca del pacto? Bien, de acuerdo a la escritura, Dios ordenó a los líderes de Israel que colocaran dentro del arca de oro las 2 tablas de la ley de los 10 mandamientos. Así lo encontramos escrito en Éxodo 25:16, que nos dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, siendo el testimonio la santa ley de Dios. En este sentido, el arca de oro era el depositario de las tablas de piedra de la santa ley, aunque hay que recordar que además de las tablas de la ley, también se colocaron dentro del arca un pote de maná y la vara de Aarón que reverdeció, tal como lo señala el apóstol Pablo en Hebreos 9:4. Tenemos también una subpregunta que dice: después de 5 siglos, en el momento de la dedicación del templo, ¿qué estaba aún dentro del arca del pacto? Bien, 5 siglos después,
alrededor del año 1000 a.C., aún se encontraba dentro del Arca del Pacto, o el Arca de Oro, las dos tablas de la ley, pues en el momento de la inauguración del Templo de Jerusalén, más conocido como el Templo de Salomón, los sacerdotes encontraron aún dentro del arca las dos tablas de la Santa Ley. Así lo encontramos escrito en Primera de Reyes 8:9, que nos dice: ninguna cosa había en el arca salvo las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Es decir, hermanos, solo había permanecido la santa ley de Dios dentro del arca, y ya no estaban los otros dos objetos, que eran la vara de Aarón y el pote de maná. De manera complementaria, Ellen White, la mensajera del Señor, nos dice que la santa ley, guardada dentro del arca, era la gran regla de la rectitud y del juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, en donde se revelaba la presencia de Dios, y desde la cual, en virtud de la expiación, se otorgaba el perdón al pecador arrepentido. Y así es la obra de Cristo en favor de nuestra redención, pues Él también expresa su misericordia al transgresor de sus mandamientos, que acude a Él arrepentido al lugar santísimo. En esta obra de Jesús se cumple lo que está escrito en el Salmo 85:10, que nos dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Importante observación de la mensajera del Señor, dándonos luz acerca del significado de este salmo en el marco de la obra en el lugar santísimo del santuario. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cómo fue escrito el testimonio? ¿Fue la ley escrita un producto del hombre o un regalo de Dios? ¿Y cuán significativo es que manos humanas hicieran otros objetos para el tabernáculo, pero no las tablas de la ley? Bien, al respecto, la Escritura nos dice que el testimonio, es decir, las dos tablas de la ley de los 10 mandamientos, fueron escritas personalmente por Dios. Así está escrito en Éxodo 31:18, que nos dice que cuando Dios acabó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y también en Éxodo 32:16 se nos reitera esta misma declaración, que las tablas de la ley eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las piedras. Entonces vemos que el testimonio o tablas de la ley fue obra de Dios, un producto de sus manos e intelecto. Fue un trabajo personal de Dios y le fue dado a Moisés para que lo pusiera en lo más sagrado del santuario, es decir, en el lugar santísimo, dentro del arca de oro, la cual vendría a llamarse arca del pacto o del testimonio por contener en su interior el testimonio de Dios, más conocido por nosotros como ley de los 10 mandamientos. Y así como Dios obró la creación para que nosotros la disfrutáramos, así también Dios confeccionó la ley de los 10 mandamientos, una ley santa, justa y buena, y nos la dio como un obsequio para que andásemos en santidad y en justicia, como dignos hijos suyos, guardando estos 10 preceptos. Recordemos que la santidad es necesaria en nuestras vidas, pues si no, no podremos ver a Dios. Esto según Hebreos 12:14. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿fue la ley escrita un producto del hombre o un regalo de Dios? ¿Y cuán significativo es que manos humanas hicieran otros objetos para el tabernáculo, pero no las tablas de la ley? Bueno, al respecto la Escritura es clara. En Éxodo 31:18 se nos dice que la ley de los 10 mandamientos fue escrita por Dios en dos tablas de piedra, y no fue el hombre quien la escribió. Y Dios lo entregó a Moisés en el monte Sinaí para que lo presentara al pueblo como la base de su pacto o acuerdo, pues Israel sería pueblo de Dios en la medida que guardase estos mandamientos. Y esto es muy significativo para nosotros, pues aparte de la creación de la tierra y del universo como obra de Dios, también las dos tablas de la ley son el único objeto que Dios hizo con sus propias manos. Es decir, así como el universo es obra de Dios, las tablas de la ley también eran obra de Dios.
Este hecho nos debe llevar a reflexionar y a valorar acerca de la importancia de la ley de los 10 mandamientos o testimonio de Dios, la cual ha sido dado al hombre como un regalo o un obsequio para nuestra felicidad, pues en el plan de Dios, solo en santidad y en respeto mutuo se puede ser verdaderamente feliz. Los demás objetos del lugar santísimo y del santuario en general fueron hechos por el hombre, por diestros artesanos, pero las 2 tablas de la ley fueron escritas directamente por Dios, para que por su observancia llegásemos nosotros a ser buenos, justos y santos, que son justamente los atributos que perdimos cuando el pecado entró en el mundo. Y así también lo entendió el apóstol Pablo. Por eso él escribió en Romanos 7:12 que la ley es santa, justa y buena. Y aunque para el hombre es imposible guardar los 10 mandamientos, sin embargo, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, esto sí es posible. Así lo vemos en Filipenses 4:13 que nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué había en cada extremo del propiciatorio? ¿Y qué representa la posición de estos objetos de oro? Bien, la Escritura nos declara que en cada extremo del propiciatorio habían 2 querubines de oro, uno a cada lado. Así lo vemos escrito en Éxodo 25, versos 18 y 19 que nos dicen: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo lo harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Así es, hermanos, habían 2 querubines puestos sobre el propiciatorio, situados en cada extremo de esta cubierta del arca, y estaban uno frente al otro, con los rostros mirando hacia el arca que contenía la ley o testimonio de Dios. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué representa la posición de estos 2 objetos de oro? Bueno, en Éxodo 25:20 se nos dice que los querubines de oro estarían con las alas extendidas y con sus rostros inclinados, mirando hacia el propiciatorio, el lugar que contenía las 2 tablas de la ley. Una postura que representaría el respeto de la gran hueste angelical hacia la santa ley de Dios, ley que es el fundamento del gobierno de Dios en todo el universo, y también nos mostraría el interés de los ángeles por ver el desarrollo de la misericordia de Dios para con el hombre, dada la transgresión de la humanidad hacia los santos mandamientos de Dios. De manera complementaria, Ellen White nos dice que en una visión del santuario celestial, el Señor le mostró el templo de Dios, el cual estaba abierto en el cielo, y en ella se podía contemplar el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Habían 2 ángeles, uno en cada extremo del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia él. Y su ángel acompañante le informó que estos 2 ángeles representaban a toda la hueste celestial que miraba con reverencia hacia la santa ley de Dios, la cual había sido escrita por Dios mismo con su propio dedo. Así lo encontramos escrito en la página 171 del tomo 1 del libro Testimonios para la Iglesia. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: el propiciatorio. Pregunta número 6. Además del testimonio que se colocó dentro del arca, ¿cuán especial sería su tapa o cubierta? ¿Y qué representaba? Bien, de acuerdo a la Escritura, Dios ordenó a Moisés que se hiciera una tapa o cubierta para el arca del testimonio, la cual se elaboraría totalmente de oro, y su nombre sería el propiciatorio. Así lo vemos escrito en Éxodo 25:17 y en Éxodo 25:21, que nos dicen: y harás un propiciatorio de oro fino, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. El propiciatorio, apreciados hermanos, vendría a ser un objeto de especial significado para el pueblo de Dios, ya que no solo estaría dentro del lugar santísimo del santuario, sino que sobre esta tapa se manifestaría la presencia de Dios, simbolizada en aquella luz o resplandor
que emanaba de sobre el propiciatorio, y desde allí Dios hablaría con su pueblo, o más concretamente, Dios hablaría al sumo sacerdote, ya sea con voz audible o también resplandeciendo sobre un querubín u otro, indicando aprobación o desaprobación. El propiciatorio sería entonces aquella tapa o cubierta de oro que estaría colocada en la parte superior del arca, cubriendo las tablas de la ley, siendo sus dimensiones las siguientes: de 2 codos y medio su longitud y de 1 codo y medio su anchura. Es decir, que en nuestros términos, el propiciatorio tendría una longitud de 1 metro con 25 centímetros y un ancho de 75 centímetros. Y como ya lo hemos señalado, estaría hecha enteramente de oro fino, igual que los 2 querubines, los mismos que estarían sobre sus 2 extremos. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué representaba? Bien, el propiciatorio vendría a representar el trono de Dios, un trono lleno de gracia y misericordia para con el hombre pecador. Así lo vemos escrito en Hebreos 4:16, que nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recordemos que de sobre el propiciatorio emanaba una luz que simbolizaba la presencia de Dios, por lo que Dios estaría sentado sobre el propiciatorio, simbólicamente hablando, claro está, por lo que el propiciatorio sería un símbolo del trono de Dios, un trono al cual todos nosotros podemos acceder por medio de la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien es nuestro sumo sacerdote o abogado, quien lleva nuestras peticiones a la presencia del Padre Celestial, suplicando el perdón para nosotros, así como también la limpieza y purificación de nuestras almas. Bien, dicho esto, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuán especial era el propiciatorio? ¿Y cómo es posible entrar hoy al lugar santísimo? Bien, el propiciatorio era un objeto de especial significado para el pueblo de Dios y para nosotros como estudiantes del santuario, pues era aquí, sobre el propiciatorio, desde donde Dios se manifestaba a su pueblo, y era desde aquí desde donde Dios hablaba con su pueblo, haciéndoles conocer su voluntad. Así lo encontramos escrito en Éxodo 25:22 y en Éxodo 30:6, que nos dice: y de allí me encontraré contigo, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, desde donde yo me encontraré contigo. Entonces, esto era lo que tenía de especialmente relevante el propiciatorio, pues desde esta cubierta del arca se manifestaba Dios, y desde allí se daba a conocer a su pueblo. Y aquí es menester recordar que Dios había rescatado de la esclavitud al pueblo hebreo, y ahora deseaba llevarlo a la Canaán terrenal, conduciéndolo por todo el desierto, dándole protección y sustento, así como también consejos e instrucciones para su santificación. Tenemos que señalar que esta luz de la presencia de Dios, la cual emanaba de sobre el propiciatorio, también se le llamaba, o también era conocido como la Santa Shekinah, una luz que milagrosamente se posaba sobre el propiciatorio, con el fin de mostrar a Israel la presencia de su Dios junto a ellos. Y aunque hoy ya no tenemos ni santuario en la tierra, ni Santa Shekinah o luz de la presencia de Dios, sin embargo, hoy podemos decir simbólicamente que esa luz aún está con nosotros, reflejada en las Sagradas Escrituras, las mismas que nos hacen conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestro camino hacia la Canaán celestial. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cómo es posible entrar hoy al lugar santísimo? Bueno, de acuerdo al pasaje de Hebreos 10:19 al 22, hoy también nosotros podemos entrar al lugar santísimo del santuario celestial, a través de la fe en nuestro Señor Jesús y en su sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario.
pues esta fe en el sacrificio del Señor Jesús es lo que hace posible que nosotros podamos también acceder al lugar santísimo del santuario celestial, al trono de la gracia, suplicando a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, que intercedan del Padre Celestial para hallar perdón y restauración de nuestras almas. Entonces, acerquémonos con corazón sincero al trono de la gracia del lugar santísimo del santuario celestial por medio de la fe en el Señor Jesús, y hallaremos descanso para nuestras almas. Este es mi deseo, apreciados hermanos, para mí y para todos ustedes. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.